La ciencia al plato. Seguimos en La Ciencia Cierta y vamos a recibir a Luis Alberto Panisolo. Tenemos que hablar de la nominación al IG Nobel, que ya la estuvimos trabajando. Ahí está, pero creo que puede ser en co-premio porque ha participado usted bastante. Yo con que me nombren los agradecimientos estoy, Bueno, muy bien. Sí, sí. No sé si hay algún premio metálico, pero a ICO también conversamos. Me parece que acá Camejo está haciendo señas del otro libro que también del vidrio que... Bueno, ya veo que entonces cabría mucho para repartir. Capaz que mejor ni te conviene comentar si te lo van a parir. Bueno, bien, pero informativo Sarandí lo informará. Sí, totalmente. Bueno, hoy vamos a ir con una nueva consulta de nuestro productor de cine asociado. Está, que no nos deja tranquilos. A ver con qué se viene hoy. Y ahora lo que se viene es con lo siguiente. Ahora se le ocurre hacer una gran producción de la televisión brasileña. De la Globo. De la Globo. Y que es lo siguiente, pero ya llevaron al comienzo del Brasil, o sea, al descubrimiento de Brasil. Por lo menos empezaría ahí. Y es que cuando Pedro Álvares de Cabral descubre, por lo menos, o lo descubre para los portugueses o los europeos, ¿no? Sí. Y llega a las costas de Brasil el 22 de abril del 1500. Y él quiere poner una escena que cuando llega en su nao, la São Gabriel, se encuentra con aborígenes tupí, y ellos, entre algunos presentes, les llevan algunos cachos de banana. Ajá. Porque claro, o sea, el productor dice, en Brasil, bananas. Ahí está. Y entonces, la cuestión es esa, si habrían podido los tupí haber llevado como presente cachos de banana en el 1500, y la otra es si podría Pedro Álvares de Cabral tener conocimiento de la existencia de las bananas antes de ese encuentro. Claro. Bien. Porque puede ser ninguna de las dos cosas, una o alguna de ellas. Vamos a tratar de responderle. Vamos a ver cuál es la historia. Entonces, la inmensa mayoría de los bananos que están cultivados actualmente son de la especie Musa paradisíaca. Y que a su vez es un híbrido de Musa acuminata y Musa balbiciana. Son nombres que le han puesto los botánicos. Ya empezó pánico con los nombres. Raros. Pero no es raro químico, sino que es raro botánico. Es raro. Pero es raro. Como es raro. Entonces, pero el origen de las especies del género Musa son nativas de Nueva Guinea, Malasia, Indonesia, Filipinas. Y entonces es muy probable que hayan sido el género Musa domesticado por primera vez en Nueva Guinea, entre el 5000 y el 8000 antes de Cristo. Y seguramente ahí fue de la especie Musa acuminata. Y en Filipinas también estaría el género Musa balbiciana, pero después si se fue extendiendo acuminata, en algún momento se encontró con esa especie, la Musa balbiciana, y hubo una hibridación. Ahí va. Y en esa hibridación se creó una nueva especie que es ahora la Musa paradisíaca. Ahí va. ¿No? Ahí cerramos el círculo. Y ahí se cierra. Y entonces, y eso después también se empezó a cultivar. También en el sur de Asia, entonces en Malasia, en todos esos lugares que yo les dije. De ahí, de Asia y Oceanía, porque Nueva Guinea estaría en Oceanía, pasó a Madagascar. Cuando los malgaches emigraron, llegaron a Madagascar y llevaban las bananas con ellos. Y de ahí pasó al África, por lo menos el África oriental en el siglo V, después de Cristo. Y al Mediterráneo llegó en torno al siglo VI, después de Cristo. Y se iba arrimando a los portugueses. Se iba arrimando a los portugueses. Y los portugueses iniciaron la siembra sistemática del banano en África Occidental y luego en las islas del Atlántico, por ejemplo, las Islas Canarias, en el siglo XV. Se supone que en 1402 puede ser que ya hubiera cultivos de bananos en las Islas Canarias, porque la climatología lo permitía. Y entonces, y luego, o sea, los españoles, que también entonces se encontraron con que en Islas Canarias fructificaba el banano, lo llevaron
a las islas del Caribe, después de haber descubierto y después que llegaron a América. Y la Española, que es la isla que actualmente comparten Haití y República Dominicana. Y ahí en el 1516 está registrado. Y entonces, y no hay registros que en Brasil haya habido, por más que los portugueses se encargaron de repartir por buena parte del mundo las bananas, por lo menos del lado occidental, lo hubieran llevado al Brasil antes de esa fecha. Claro, o sea que, pero capaz que él la conocía de antes. Entonces, bien puede ser que Álvarez Cabral sí la conociera, porque como además era un expedicionario portugués y debería tener ciertos conocimientos, claro, y su cultura debería ser, por lo menos para esa época, amplia. Entonces, puede ser que haya tenido idea de la existencia de los bananos y de las bananas. Claro. Pero que los aborígenes tupí lo conocieran, yo diría que no. Podemos llamar al productor y decirle que haga al revés, que Cabral les traiga los... Claro. Capaz les llegaban un poco pasaditas, pero Vicente, conectamos porque iba a decir eso. Ah, bien, bueno. Pero está muy bien dicho, claro. Les iba a llegar pasadazas, claro, con el tiempo que les llevaba esos viajes. Muy bien. Y entonces, pero lo interesante era que tampoco era una fruta demasiado conocida, porque en la novela La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne, que es de 1872, Julio Verne hace una descripción muy pormenorizada del banano y de las bananas. Y si lo hace es porque sabe que la mayoría de sus lectores no lo conocían. No lo conocían demasiado. Claro. Estaba aprovechando para hacer divulgación. Bueno, porque era buena de las cosas que hacía Julio Verne, claro, en sus novelas. Él hacía como mucha divulgación. Entonces, ahora ya podemos aprovechar, ya que tenemos el tema de las bananas, hacernos algunas de las preguntas. Y es, ¿por qué las bananas se ponen marrones, se ponen pardas? Porque eso es característico. Y sobre todo son por lo siguiente, porque en las células de la banana, tanto las que están en la cáscara como en la pulpa, hay una enzima que nosotros ya conocemos, que es la polifenoloxidasa. Porque la nombramos cuando hablamos del chocolate y del té. Y que entonces la polifenoloxidasa, ¿qué es lo que transforma? Las sustancias fenólicas, que también ya lo nombramos en el chocolate y en el té. Tengo que repasar. Bueno. Y entonces las oxida. Y esas sustancias oxidadas luego reaccionan entre sí y dan origen a las melaninas, que son los pigmentos que le dan el color marrón a esos alimentos que se pardearon. Que también ocurre en la manzana, en la papa, pero también en la elaboración del cacao, claro, y de las hebras del té. Y que luego después se transfiere a la infusión. También tiene que estar presente el oxígeno. Es una oxidación y con oxígeno presente. ¿Y estas enzimas trabajan que por el tiempo? Por ejemplo, ¿una banana dura tantos días sin oxidarse? No, la cuestión es, para que esto ocurra, se tienen que poner en contacto. Pero como la célula es algo que está organizado, las polifenoloxidasas están en un compartimento de la célula, los fenoles están en otro, y el oxígeno, si bien la célula respira, y entonces precisa oxígeno, no es que el oxígeno circule libremente, claro, y difunda libremente. Pero ¿qué pasa? Cuando hago un corte, o cuando hago un puré de banana, por ejemplo, rompo estructuras y se rompen las células, y entonces ahí se rompen todas las estructuras y se ponen en contacto. Y se ponen en contacto sin un control. Claro, ahí el oxígeno y ahí el oxígeno, los tres se tienen que poner en contacto. La polifenoloxidasa, las sustancias fenólicas y el oxígeno. Pero cuando está todo roto, se pone en contacto y dan origen a las melaninas. Se crea el color pardo. ¿Bien? Bien. Entonces, ahora también aquí, podríamos ver cuando se hacen, cómo evitar eso. Entonces ahí podríamos tener técnicas de la abuela, o en particular podrían ser de vuelta de la tía Berta. La tía Berta. Que me parece que no es abuela, que es tía. Pero igual sabe cómo tiene la sabiduría de las abuelas. Y entonces, en el caso de esta abuela, si le fuera a hacer un puré de banana a la nieta, y entonces no lo quiere ver pardo. El que esté pardo no le va a hacer nada. Desde el punto de vista de la seguridad, de la toxicología, no estaría afectando en nada. Es solo color, lo que pasa que no color. Es lindo. No es lindo. Entonces, ¿qué hace la abuela? Le pone jugo de limón. Un poquito de jugo de limón, y entonces ese puré no se pardea
tan fácilmente y tan rápidamente. Entonces, mientras la nieta, lo que le va a servir es con el color de la banana, de un puré de banana recién hecho. Y entonces, ¿y eso funciona? Sí, funciona muy bien. ¿Por qué? Porque en el jugo de limón hay ácido cítrico y ácido ascórbico. Entonces, al haber acidez es que las polifenoloxidasas en condiciones de acidez no son muy activas. O casi no son activas. Va a depender de la acidez, ¿no? Entonces, por ese lado, la estarían inhibiendo un poco la actividad. Pero por otro lado, es que el ácido cítrico se combina con cobre. Y el cobre tiene que estar unido a la polifenoloxidasa para hacer estas oxidaciones. La polifenoloxidasa sin el cobre no está activa. Pero el cítrico tiene más atracción por el cobre, y el cobre más atracción por el ácido cítrico que por la polifenoloxidasa. La abandona. Se la lleva. Sí, acá podemos hacer un drama químico. Estaría bueno. Sí, la abandona y entonces también se inactiva. Claro. Y por otro lado, el ácido ascórbico actúa como antioxidante. A las sustancias que se formaron debido a la acción de la polifenoloxidasa y que darían origen a las melaninas, antes que se conviertan en melaninas, el ácido ascórbico las lleva nuevamente a compuestos fenólicos. Y entonces, otra vez, claro, la polifenoloxidasa lo puede transformar otra vez, pero el ascórbico lo vuelve. Hasta que haya una buena cantidad de ácido ascórbico, ese círculo se sigue dando. Claro. Entonces, entre la acidez, el ácido cítrico y el ácido ascórbico, se retarda el proceso de pardeamiento. Entonces, la nieta se come un puré como a la abuela color banana. Color banana. Bien. Entonces, muchas veces las frutas, porque otras también se pardean, cuando maduran, porque al madurar se van rompiendo células, las guardamos en la heladera. Claro, para que duren un poquito más. O para que duren un poco más, simplemente para que maduren. Y entonces, uno también podría decir, bueno, podríamos guardar la banana en la heladera. Habría que ver si muchos lo hayan practicado. No sé, Patricia, si alguna vez lo practicaste. Sí, y quedan todas negras. Cuando quiero acordar, ya las tengo que tirar. Muy bien. ¿Ves que sos una gran experimentadora? Sos una gran experimentadora. Porque el conocimiento se logra experimentando. Totalmente. No meditando. No por lo menos el conocimiento científico. No el de este tipo, al menos. Claro, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la banana, como fruta tropical que es, está adaptada a temperaturas mayores. Entonces, esas temperaturas más bajas provocan un deterioro. ¿Por qué? Porque afectan el funcionamiento de las membranas, tanto el de las células como el de los compartimentos que están dentro de la célula. Entonces, a temperatura de refrigeración, esas membranas empiezan a funcionar mal y entonces las polifenoloxidasas se pueden poner en contacto con los compuestos fenólicos y a su vez el oxígeno empezará a difundir libremente y producir el pardeamiento. Claro. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, en vez de retardarlo al bajar la temperatura, lo promuevo. Pero lo promuevo por la ruptura, por el mal funcionamiento de las membranas. Ahora, si uno lo ha experimentado, lo que se puso más negro fue más la cáscara que la pulpa en sí. Claro. Entonces, es decir, ¿por qué se va a pardear? A veces uno se apura a tirarla y en realidad estaba bien. Y si uno lo sacaba, comer. quizás la banana estaba bien, la pulpa. ¿No? Y eso es porque en la cáscara la cantidad de sustancias fenólicas es como 30 veces superior a la que hay en la pulpa. Entonces, solo por cantidad. O sea, la probabilidad de que haya reacción es 30 veces más. Eso, 30 veces más, es mucho en aumentar probabilidades. Claro. Es mucho. Entonces, esa es la razón por la que no es conveniente guardar la banana. Mejor dejarla fuera de la heladera y, además, y mejor fijarse cómo está dentro antes de decir, ya se puso. Pero otra cuestión también sería que esa banana no nos sabría tan dulce. Porque la banana, ¿por qué es dulce? En la banana sí hay almidón. Ajá. Y en el proceso de maduración, ese almidón se va convirtiendo en azúcares más simples que sí lo que le dan dulzura. Claro. Pero en la refrigeración ese proceso se detiene. Entonces, la banana después, en el refrigerador, no nos resulta tan dulce. Después la tendría que sacar para que el almidón continuara
desarmándose y estaría dando origen a azúcares más sencillos, que son los que nos dan la sensación de dulzura. Por eso nos recomiendan la banana para la dieta, ¿no? Tiene almidón, tiene azúcar, tiene todo. Y sí, provee una buena cantidad de energía. Pero Sí. también va a depender de la cantidad de banana que uno se consume. Obvio. Listo. Muy bien. Creo que tenemos un datito más y después vamos cerrando porque esto va a dar para seguir. No, y lo interesante es decir esto, que también las bananas pueden madurar las frutas que tienen cerca. Que la banana hace madurar a las de al lado. Hace madurar a las de al lado. Ah, y eso esto sí es que no lo sabía. porque genera un gas de nombre etileno que actúa como una hormona vegetal. O sea que es una hormona de maduración. Y entonces acelera todos los procesos de maduración. Claro. Y entonces por eso que madura. Y además, no solamente acelera a las que están, a las bananas que están verdes, sino cualquier otra fruta que sea sensible al etileno, a esa hormona vegetal. No todas las frutas son sensibles a esa hormona vegetal. Algunas sí y otras no. Por ejemplo, uvas, frutillas, los cítricos, no. Pero, por ejemplo, duraznos, manzanas, peras, el propio tomate, sí son sensibles. Mira qué a esa bueno hormona. eso. O sea que si un día tenemos una fruta que está que le falta un poquito para madurar, La poner una pongo en banana al contacto lado. con una banana, y sobre todo si es una banana madura, va a promover que se madure más rápidamente que si esa fruta quedara sola. Buenísimo ese dato. Se puede utilizar. Es De también hecho, de la tía Berta. Sí, o podría ser, eso de la banana podría ser de la tía Berta, pero a su vez también los ingenieros lo saben porque hay cámaras donde le ponen etileno a propósito y van regulando la maduración. O sea que hay maneras de acelerar. O sea, tengo una partida de fruta, está muy verde, la vamos a sacar. Metele etileno en la cámara y las podés llevar, claro, sin pasarse, a que cuando lleguen al consumidor para adquirirla esté adecuado, no esté todavía verde. Claro. Sí. Estamos haciendo lo que hacen los ingenieros, pero en casa. Nosotros ponemos banana, Claro. ellos ponen etileno. Ahí está. Bien, pan interesantísimo. Vamos a seguir una columna más con las bananas. Sí. Así sí. que vamos dejando por acá y vamos a ver a quién se lleva la dedicatoria hoy. Bueno, hoy la dedicatoria es para Elda, o más conocida como Eldita. Eldita. Que es una prima de Ana, Ajá. Mi esposa, y que también es una gran escucha del programa. De la columna y del programa. Todos los sábados está pendiente. Prendida a ciencia cierta. Ahí está. Entonces, nuestro saludo para Elda. Bien, y yo me permito dedicarle también a Ana, porque ella siempre está presente y un día nos va a tener que venir a conocer. Bueno, Antes de fin de año la pero queremos a Ana conste por acá. que yo le hice una dedicatoria ya. Sí, no, esta es mía. Muy esta bien, es mía. muy bien, muy bien. Dedicatoria También, e invitación. por supuesto, Patricia, que tenés derecho a hacer dedicatorias, todas las que quieras. Bien.